Hola, ¿cómo están estudiantes? Bueno, nuevamente bienvenidos a la quinta clase de biología que tiene por nombre características de la piel. No sé si recuerdan, pero la clase número 1 de biología fue la célula, la clase número 2 fueron los tejidos, la clase número 3 fueron las capas de la piel y la clase número 4 fueron el resumen de la clase 1, 2 y 3. A continuación vamos a la clase número 5, que es características de la piel, ¿ok? Vamos a ver en el fondo algunas definiciones. Vamos a ver en el fondo qué es lo que genera el color en la piel. Nuevamente vamos a hablar de la melanina, vamos a hablar de la radiación ultravioleta, vamos a hablar de la glándula sudorípara. En el fondo vamos a ir viendo vamos a ir generando una definición mucho más elaborada de lo que es el tejido de la piel, porque ya sabemos cuáles son las tres capas, ¿verdad? Entonces, como primera característica de la piel, vamos a ver que la piel presenta una función, también se le podría llamar como una función, que es la de absorber, ¿ya? ¿Y qué es lo que absorbe? En el fondo la piel, lo que penetra principalmente la piel, incluso hasta las capas más profundas, es la radiación que proviene del sol, ¿ok? Entonces, ya sabemos que el sol penetra las capas de la piel, ¿ok? Y nuestra piel brinda una protección, acá falta tilde al lado, y acá también, la piel brinda una protección a esta radiación. En el fondo tiene efectos beneficiosos si yo me expongo al sol aproximadamente 15-20 minutos al día, porque ayuda a la síntesis de vitamina D, tiene efecto antidepresivo, entre otros efectos. Pero, por ejemplo, si yo me expongo a la radiación del sol en verano, donde la radiación es mucho más fuerte, por muchas horas y no uso filtro solar, por supuesto que mi piel ya va, o sea, en el fondo, en mi organismo va a absorber en el fondo los efectos beneficiosos del sol, pero luego ya va a empezar la piel por sobre todo va a empezar a intentar protegerse del sol. Ya, entonces entender esto de protección como si yo me expongo indiscriminadamente al sol, por supuesto que ya mi piel ya va a querer protegerse contra la luz del sol. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hace mi piel para protegerse? Lo hace a través de la melanina, porque ya habíamos mencionado anteriormente que mientras yo más me expongo al sol, más existe síntesis de melanina, y además vamos a ver que la queratina empieza a haber un aumento también de la síntesis de queratina, engrosando la piel. Entonces, en el fondo, cómo mi piel se protege de una excesiva exposición a la radiación solar a través de la síntesis de melanina y a través de la síntesis de queratina, generando un engrosamiento en la piel. ¿Ok? Luego vamos a ver que también hay una energía del sol que genera calor, que es el calor que yo siento cuando me pongo bajo la luz solar, y esto genera cambios a nivel de la temperatura corporal. ¿Ya? Hay cambios en la temperatura corporal también debido a cuando yo hago ejercicio y genero mucha actividad en el fondo, genera energía, también hay un aumento de la temperatura corporal y vamos a ver que eso afecta la circulación sanguínea y también las glándulas sudoríparas, porque por supuesto que si yo me pongo bajo el sol y hace mucho calor, va a generarse una activación de la circulación sanguínea y se va a activar la glándula sudorípara y yo me voy a poner a sudar. Ocurre lo mismo cuando yo hago ejercicio. Ya, cuando yo hago ejercicio y empiezo a sentir la sensación de calor, se activa la circulación sanguínea, los vasos sanguíneos generan mayor irrigación sanguínea y se activa la glándula sudorípara porque me pongo a sudar. Entonces, ¿cómo reacciona mi cuerpo al exponerme al sol? Entonces, aumenta la formación de melanina y ese proceso se llama melanogénesis, es decir, aumenta la síntesis o la formación de melanina en los melanocitos, que ya sabemos que se encuentran en la capa basal de la epidermis. Luego, como reacciona también mi cuerpo, aumenta la formación de queratina por parte de los queratinocitos de la capa granulosa. Recordemos que el proceso de queratinización parte en la capa granulosa y después finaliza en el fondo en la capa córnea, en donde hay una gran cantidad de queratina.
y hay un estímulo de estas células, de principalmente los queratinocitos, y qué es lo que ocurre como consecuencia si yo me expongo en gran cantidad al sol. Existe un aumento del grosor de la capa córnea y en el fondo la queratina, entenderla como una proteína que genera una función barrera, genera como la impermeabilidad de la piel, generando una hiperkeratosis. No es una hiperkeratosis muy marcada, ¿ya? Generalmente cuando yo me expongo a la radiación ultravioleta en los veranos, si tomo sol a diario, digamos, se me va a engrosar un poco la piel, pero luego de que yo deje de exponerme al sol, por supuesto que la piel va a volver a su densidad original, ¿ya? Así que en el fondo este efecto es un efecto súper leve que la mayoría de la gente no lo ve, pero por supuesto, no sé si han visto que hay personas que son adictas al sol, por supuesto en ellos ya sí se ve que hay un engrosamiento característico de la piel. Además, por supuesto, las personas que son adictas al sol también tienen un color de piel mucho más oscuro que su color natural, ¿ya? Dice, al exponerme demasiado al sol ingresan radicales libres que afectan todas las capas de mi piel, generando daño a estructuras celulares e incluso al ADN. Entonces nuevamente volvemos a esta idea, chiquillas. Vamos a volver a verlo un poco más adelante, de que el sol tiene energías que la mayoría de nosotros conocemos como las principales energías que tiene el sol, como la radiación UVA y UVB. De hecho, si usted ve cualquier filtro solar que tenga en la casa, probablemente va a decir que filtra la radiación UVA y UVB. Pero, ¿qué es lo que ocurre ahora en la actualidad? Se ha estudiado mucho más el sol, el espectro solar, y se dieron cuenta de que, por un lado, está la energía ultravioleta, que es la UVA, UVB y UVC. Esto lo vamos a volver a ver adelante, pero es para que más o menos tengan una idea general. Entonces, hay un espectro del sol que se llama ultravioleta, que es la UVA y la UVB. Y estas son las que filtran los protectores solares que tiene en su casa. Ahora, entender que la UVC no llega a la Tierra porque es filtrada por las capas de la atmósfera, ¿ya? Entonces, esta no nos vamos a preocupar. La UVA y la UVB en el fondo es necesario que nos preocupemos porque esta energía trae radicales libres, volviendo a la idea anterior, y luego, al estudiar el Sol, descubrimos que hay una luz que viene del espectro visible, que es en el fondo la luz de los colores que vemos nosotros, y este espectro también trae radicales libres, y por otro lado tenemos la otra energía del Sol, el otro espectro, que es el infrarrojo, que es la sensación de calor que nosotros nos da el Sol. Cuando nosotros nos ponemos bajo el Sol y sentimos la piel calentita o los tejidos en el fondo calentitos, esa es la energía que entrega el infrarrojo. Entonces, estudiando más el espectro solar, los investigadores se dieron cuenta que la radiación ultravioleta, la luz visible y la luz infrarroja, todo el espectro solar en el fondo genera radicales libres y estos radicales libres penetran hasta las capas más profundas. ¿Ok? Entonces, vamos a entender que la radiación UVA y UVB, la UVA llega a la dermis, la UVB llega a la epidermis y la luz visible y la luz infrarroja llegan a las capas más profundas de la dermis e incluso pueden llegar a la hipodermis. ¿Ok? Entonces acá es importante entender que recuerden que la UVC no la vamos a estudiar porque la UVC la filtran las capas de la atmósfera, por tanto esa no llega a la piel. De la radiación solar que llega a la piel de todo el espectro es la UVA, la UVB. La UVB es la que principalmente vamos a asociar la B de bronceado, la UVA vamos a asociar la A de arruga, y la UVB llega a la epidermis, la UVA llega a la dermis, llega a toda la dermis. Ya acá en el fondo el monito está solamente como en la dermis papilar, pero vamos a mencionar que llega a toda la dermis y es la que principalmente genera las arrugas, ¿ya? Porque los radicales libres que trae esta energía en el fondo dañan las fibras de colágeno, elastina y reticulina de la dermis, generando en el fondo la pérdida de elasticidad y la formación de arrugas. Y por otro lado tenemos la luz visible, que es la que llega a la dermis profunda y llega incluso a la hipodermis, y los rayos infrarrojos, que yo le decía que esta es la luz infrarroja, que es como la que genera la sensación de calor que nos entrega el sol, y esta también en el fondo genera un daño a nivel de
dermis e incluso de hipodermis, ¿ok? Entonces, entender que el sol, esto lo vamos a volver a ver en un futuro, pero como para que ya más o menos vayamos haciéndonos la idea, el sol tiene un espectro solar que ya se estudió que no solamente son la radiación ultravioleta, sino que es la luz visible y el infrarrojo, y el infrarrojo y la luz visible llegan incluso a la hipodermis, y la luz ultravioleta, la UVB, llega a la epidermis y la UVA llega a la dermis. Entonces, entender que toda esta luz de espectro solar que llega a la piel generan daños a nuestros tejidos, por supuesto si yo tomo sol en exceso, y generan radicales libres, ¿ok? Entonces, ¿qué son estos radicales libres? Nosotros le habíamos dado una connotación negativa a los radicales libres, que eran, en el fondo, estructuras, moléculas, que dañan las células, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde nosotros obtenemos radicales libres? Sobre todo en nuestra piel y en nuestro organismo completo. En nuestra piel, por sobre todo, obtenemos los radicales libres a través de la radiación ultravioleta y a través de la contaminación. Ya entender que vivimos en un país, o sea, en una ciudad, perdón, contaminada, y que hay muchos gases tóxicos que tienen contacto con nuestra piel. Y el estrés también es un motivo de formación de radicales libres, y una alimentación deficiente también es un factor para tener más radicales libres en nuestro organismo. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros más que nada a nivel de piel? ¿Ok? A nivel de piel, a nosotros la principal fuente de radicales libres es la exposición al sol, y estos radicales lo que hacen es envejecer estructuras celulares y dañar los tejidos, sobre todo de la piel, generando un efecto de envejecimiento. Entonces nosotros asociamos los radicales libres como estructuras que generaban envejecimiento en nuestras células. Y acá tenemos una separación en donde nosotros hablamos del efecto antioxidante que tienen, por ejemplo, las vitaminas. Entonces, por esa razón es importante que nosotros entendamos que nosotros es difícil que no nos expongamos a la luz solar. Siempre, invierno-verano, vamos a estar expuestos a la radiación ultravioleta. En invierno, por supuesto, es menor la radiación ultravioleta. Siempre estamos expuestos a la contaminación, por tanto, siempre hay radicales libres en nuestro organismo. Pero la forma de combatirlos es a través de los antioxidantes, que nosotros mencionamos que tenían un efecto anti-envejecimiento. Y estos antioxidantes yo los puedo obtener a través de una alimentación rica en frutas y verduras, ¿ok? Porque así yo obtengo las vitaminas antioxidantes, que dijimos que era la A, la E, la C y la D. ¿Ok? Entonces entender que los antioxidantes generan una protección a la célula y los radicales libres generan un daño a la célula. Y estos radicales libres vienen de todo el espectro solar, de la radiación ultravioleta, UVA, UVB, de la luz visible y de la luz infrarroja. ¿Ok? Entonces, ya entendimos esa parte, no sé si quedó clara, lo podemos volver a ver en la clase de consulta, pero ahora vamos a volver a la siguiente característica de la piel, que es asociada a la temperatura, ¿ya? La temperatura en el fondo corporal es controlada en el fondo por la piel. O sea, digamos que cuando hay cambios de temperaturas, la piel genera manifestaciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio o cuando nos exponemos a la radiación solar, como tenemos este efecto de calor de la luz infrarroja, por supuesto que nosotros, ¿qué es lo que ocurre? A través de nuestra glándula sudorípara existe la secreción de agua a través del poro, ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando, no sé si se les han parado los pelos, cuando hay de repente una brisa muy fría y se le paran los pelos? No sé si les ha pasado que cuando usted está en el fondo con una temperatura corporal constante y pasa una brisa fría, ¿qué es lo que hace la brisa en el fondo? Genera una contracción al músculo erector del pelo y se le paran los pelitos literalmente, ¿ya? Entender en el fondo que la temperatura va a depender si hace calor o sea, la temperatura en el fondo, la temperatura de la piel es aproximadamente entre 34 y 35 grados Celsius, y la temperatura interna de nuestro organismo es alrededor de los 37 grados Celsius, ¿ok? Entonces, entender que cuando nosotros tenemos la sensación de calor, en el fondo es porque aumenta esa temperatura y porque se genera energía en nuestro organismo, ya sea haciendo ejercicio o se genera calor en nuestro organismo, que es la energía recibida por el sol, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hace calor?
se genera una vasodilatación. Vaso viene de vasos sanguíneos, es decir, aún hay una dilatación de los vasos sanguíneos y eso conlleva un aumento de la irrigación sanguínea. Es decir, los vasos, como por decirlo de alguna forma, crecen y hay un aumento de la irrigación sanguínea, sangre rica en oxígeno y nutrientes. Se activa la glándula sudorípara porque se genera la secreción de sudor, ¿ya? Y no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero cuando usted, por ejemplo, hace ejercicio, tiene la sensación de calor, se genera un aumento de la irrigación sanguínea, se activa la glándula sudorípara y usted suda, la piel queda mojada y esa forma, esa agua que hay en la superficie corporal se tiende a evaporar y al evaporarse esa agua tiende a haber un enfriamiento de la piel, ¿ya? Entonces, en el fondo, la vasodilatación y la secreción de sudor es un efecto, es una reacción que tiene nuestra piel cuando sentimos calor, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo lo contrario cuando sentimos frío. ¿Qué es lo que ocurre generalmente ya en esta época de otoño o invierno? Todo lo contrario, ¿ok? Hay una vasoconstricción, es decir, el tamaño de los vasos se vuelve más pequeño, hay una disminución de la irrigación sanguínea, se inactiva la glándula sudorípara y no hay secreción de sudor. Por tanto, cuando nosotros tenemos la sensación de frío, hay una disminución de la irrigación sanguínea, se inactiva la glándula sudorípara y no hay secreción de sudor. Y todo lo contrario, cuando sentimos calor hay un aumento de la irrigación sanguínea, se activa la glándula sudorípara y se secreta sudor, lo que se ve en el fondo como el agua que hay sobre la superficie cutánea, ¿ok? Entonces entender que la piel es un órgano que está vinculado a la regulación de la temperatura corporal, ¿ya? Porque cuando sentimos calor ocurre lo que mencioné recién y cuando sentimos frío ocurre lo que mencioné recién. Por tanto, el órgano de la piel es un órgano que está asociado a la regulación de la temperatura corporal, ¿ya? Vamos a entender un poco esta idea de vasodilatación y vasoconstricción, ¿ok? Acá hay una arteria normal y cuando hay una vasodilatación, que yo les decía que hay un aumento de la irrigación sanguínea, es porque en el fondo aumenta el lumen, que se llama, aumenta el diámetro del vaso y aumenta la irrigación sanguínea. ¿Qué es lo que ocurre? Todo lo contrario, cuando hay una vasoconstricción, el lumen o el diámetro de la arteria disminuye y hay una menor irrigación sanguínea. Entonces, cuando hace calor, existe esto que está acá, que se llama vasodilatación, un aumento de la irrigación sanguínea, un aumento del diámetro de la arteria o del vaso. Y cuando hay una vasoconstricción, es todo lo contrario. Cuando hace frío, ¿qué es lo que ocurre? Hay una disminución de la irrigación sanguínea y por eso, no sé si han visto, cuando tienen mucho frío las manos, uno se las toca y pareciera como que llegase menos sangre y uno ve la piel un poquito más blanca y por supuesto que hay una sensación mucho más fría en esos tejidos, ¿ya? Luego, vamos a entender que la temperatura, la regulación de la temperatura corporal en relación al órgano de la piel, ¿ya? Está asociada a la glándula sudorípara, a la vasodilatación o la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, que ya sabemos que están en la dermis. Están asociadas también al pelo, cuando yo les decía, no sé si le ha pasado, cuando uno está como a una temperatura corporal normal, digamos, y pasa una brisa bien fría, a usted se le paran los pelos porque a través del frío se activa el músculo erector del pelo y se le paran los pelitos. Y, o eso también cuando hay como escalofríos, eso también ocurre, ya se le paran los pelitos, o sea, también tiene que ver con la regulación de la temperatura. Y por otro lado, esto lo vamos a ver, que hay un corpúsculo que es una terminación nerviosa, que está más que nada en la dermis. Ya sabemos que las terminaciones nerviosas están en la dermis, y hay corpúsculos que detectan la sensación de calor, ¿ya? Entonces entender que hay terminaciones nerviosas que sienten el calor cuando, por ejemplo, nos exponemos a la radiación ultravioleta, ¿ya? Entonces entender que las terminaciones nerviosas son las que me dan la sensación de calor y frío, entender que los vasos sanguíneos de la dermis también generan un cambio si hace calor, si hace frío, y entender que el pelo también a través del músculo erector cambia en el fondo de estar como el pelo
el músculo en el fondo descansando, se contrae el músculo y se genera esto que se llama como que se paran los pelos, ¿ya? Y también entender que a través de la regulación de la temperatura, la glándula sudorípara se activa o se inactiva dependiendo si hay sensación de calor o frío, ¿ok? Y ahora vamos a seguir con las siguientes características de la piel, ¿ya? Entonces, la piel va a depender de la superficie. Bueno, la piel ya sabemos que va a depender si yo soy gordita, soy delgada, soy grande, soy pequeña. Va a depender de mi talla y mi peso. Cuánto va a ser el área o la superficie corporal que yo tengo. Ya, probablemente una persona que es muy grande, que mide, no sé, por ejemplo, 1,90 m y que pesa, por ejemplo, 90 kilos, por supuesto que va a tener una mayor superficie corporal que una persona que mide 1,49, 1,50 y pesa 45 kilos. ¿Se entiende, cierto? Entonces, mientras más grande es la persona, hay más superficie de piel en ella, y mientras la persona sea más pequeñita, hay menos superficie de piel. Ya entender también que, por ejemplo, las mujeres cuando están embarazadas aumenta la superficie de piel porque se estira la piel del abdomen por sobre todo, ¿ya? Y si hay cambios de peso también se estira un poco la piel. Entender también que la piel tiene un espesor de aproximadamente 2 milímetros en promedio, pero ya sabemos que hay zonas más delgadas y zonas más gruesas. Ya dijimos como zona más delgada, por ejemplo, la piel del cuello, la piel alrededor de los ojos, y la piel más gruesa, por ejemplo, podría ser la de la mano o incluso la del pie, que puede ser incluso más gruesa que esta. ¿Ya? Entonces entender que hay un espesor de nuestra piel que en promedio es 2 milímetros, pero varía según la zona del cuerpo. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que, respecto al volumen, el volumen que ocupa la piel es aproximadamente 4 litros, ¿ya? Es decir, nuestra piel, para que esté correctamente hidratada, debería tener 4 litros de agua, ¿ok? Recordar que en la zona de la matriz, de la zona de la sustancia fundamental de la dermis, es donde más nosotros deberíamos tener como turgente y llena de agüita, porque eso en el fondo es lo que nos da la hidratación de la dermis, y esa hidratación de la dermis sube y hidrata también las capas de la epidermis, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre a diario? Se pierde casi 1 litro de agua debido a la evaporación del agua en la piel, ya valga la redundancia. Y además en la respiración nosotros también, cuando expiramos, cuando botamos el aire, también perdemos agua. Entonces entender que una persona adulta debería hidratarse con aproximadamente 2 litros de agua. Y esto de que se pierde agua a diario por la piel o por la respiración va a depender de si yo hago ejercicio o no. Si hago ejercicio se pierde más agua por la piel y por la respiración. Si es un día caluroso también pierdo más agua por la piel y por la respiración, ¿ya? Entonces, ojo también que los días de calor, y si yo además un día de calor hago ejercicio, voy a necesitar tomar mucho más que 2 litros diarios de agua, ¿ya? Entender que un adulto aproximadamente debería tomar 2 litros de agua diarios, ¿ya? Y entender que de todo el agua que hay en mi cuerpo, aproximadamente 4 litros de esa agua se encuentran en mi piel, ¿ya? Luego, entender que del peso corporal, aproximadamente la piel representa un 6% del peso corporal, como mencionan acá, y entender que la piel es el órgano más grande y visible de nuestro organismo y equivale a aproximadamente un sexto del peso corporal, ¿ya? Entonces entender que este órgano, al ser grande, es el 6% del peso corporal, ¿ya? Y luego entender que el contenido sanguíneo, bueno, sabemos que en la capa de la dermis y en la hipodermis hay un contenido de sangre circulando porque hay vasos sanguíneos, ¿verdad? Y vamos a entender este término de volemia como volumen total de sangre en un individuo. Y el volumen total de sangre de un individuo es el volumen que circula por todos los vasos sanguíneos, arterias y venas, ¿ok? Entonces, entender que el contenido sanguíneo que circula por nuestra sangre es aproximadamente 5 a 6 litros y es el 7% del peso corporal. Y de ese 7% del peso corporal, el 30% de ese 7% del peso corporal es el que circula en la piel, ¿ya? Porque hay vasos sanguíneos que circulan en nuestra piel, ¿ya? En términos generales no nos vamos a enredar en
cifras, términos, porcentajes o fracciones, pero lo que me interesa que sepan es que la piel es el 6% del peso corporal y que el contenido de sangre que circula por todos nuestros vasos sanguíneos es aproximadamente 5 a 6 litros y hay parte de esos litros que circula en la piel, por supuesto, porque sabemos que en la dermis y en la hipodermis hay vasos sanguíneos, ¿ok? Luego, como otra característica, vamos a ver que dependiendo de la raza de la persona, van a haber diferentes colores en las pieles, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, las leucodermos que se llaman, que están asociados a las razas. Los leucodermos son las personas de raza blanca o de piel blanca, que sería como esta persona que está acá, ¿verdad? O esta persona que está acá. ¿Ok? En Chile hay mezcla de razas en el fondo porque es mezcla de raza indígena con raza española que son leucodermos. ¿Ok? En el fondo nadie es como 100% puro leucodermo o nadie es 100% raza indígena, a menos que en el fondo el linaje de la familia se haya sido como mucho más selectivo cuando han tenido hijos. Pero en Chile existe una mezcla como de piel blanca con piel morena que está asociada a la piel de la raza indígena mapuche, ¿ya? Y los leucodermos en el fondo están más asociados como a los países más nórdicos, a los países de habla inglesa que tienen pieles mucho más claras, ojos más claros y cabello más claro, ¿ya? Luego están los xantodermos, que son los pueblos de piel amarilla, que son más que nada como los países con rasgos asiáticos, los países más asiáticos, más orientales, ¿ya? Entonces entender que todos los países orientales y las personas que tienen ojos rasgados se les llaman raza xantodermos, que está asociado a esta piel amarilla y a los ojos rasgados, ¿ok? Y por otro lado tenemos los melanodermos, que están asociados a las razas de piel negra, que sería como esta persona que está acá, y se llaman melanodermos en el fondo porque tienen un pigmento de melanina mucho más oscuro, ¿ya? Entender en el fondo que según raza, los leucodermos son más que nada las pieles blancas, más bien nórdicas, países de habla inglesa, más que nada, en donde vemos piel blanca, cabello claro y ojos también claros. Los xantodermos son más que nada los países asiáticos y los melanodermos son los países, más que nada como al continente africano y en Latinoamérica igual hay hartas personas de raza negra, que es más que nada como la piel negra, ¿ya? Ahora, entender que en el mundo existe una mezcla de estas razas y que en Chile en el fondo es una mezcla como de leucodermos, que es como raza española, que es raza de piel blanca, con mezcla indígena, que la indígena se podría clasificar como melanodermos porque tienen la piel un poco más oscura, pero entender que la raza indígena mapuche no tiene la piel tan oscura como la raza negra. Y ahí ya hay una mezcla de razas en nuestro país, ¿ok? Y en toda Latinoamérica, debido a la colonización en el fondo, hay una mezcla de razas, ¿ok? Y bueno, las características de la coloración de la piel, ¿quién les da esta característica? El pigmento fotoprotector melanina, ¿ya? Sabemos que la melanina se sintetiza en los melanocitos de la capa basal y entender que es un pigmento fotoprotector porque protege frente a los rayos ultravioleta, ¿ya? La melanina protege más que nada de los rayos ultravioleta, sobre todo de los UVB, ¿ya? Aquí no sé por qué escribimos UVA, pero la melanina protege sobre todo los UVB. ¿Por qué protege los UVB y no los UVA? Aquí está mal escrito. ¿Por qué será, chicos? Porque la melanina se sintetiza en la epidermis y los rayos UVB llegan a la epidermis, no los UVA, ¿ya? Entender esa idea y entender que entonces nuevamente los UVB llegan a la epidermis, por tanto estimulan la síntesis de melanina. Ahora, parte de los UVA también estimulan la síntesis de melanina, pero son principalmente los UVB, ¿ya? Para que usted, cuando vea esta diapositiva, le cambie, si es que la imprime, le cambie que aquí es lo UVB principalmente, ¿ya? Y también entender que
el color de la piel también no solo va a deberse al pigmento melanina, sino que también se va a deber a una proteína globular, ¿ya? Entonces, no sé si recuerdan la clase pasada la clase de consulta pasada cuando hablamos de las proteínas fibrosas, que era el colágeno, la elastina, la reticulina y la queratina, y hablamos también de las proteínas globulares, y dentro de las proteínas globulares estaba la hemoglobina. Y yo les decía que la hemoglobina era una proteína globular que se encontraba en los glóbulos rojos. Entonces, vamos a ir a la misma idea. ¿Se acuerdan cuando en una clase de consulta hablamos del sistema cardiovascular? Y dijimos que el sistema cardiovascular tenía una bomba, que era el corazón, que bombeaba la sangre rica en oxígeno. Y dijimos que la sangre rica en oxígeno, en términos generales, viajaba por las arterias, que eran este sistema de tuberías rojo. Y luego, esta era sangre rica en oxígeno y nutrientes. Y luego las células tomaban este oxígeno, tomaban estos nutrientes y eliminaban desechos. Y esos desechos volvían a través de las venas, que eran estos vasos sanguíneos que son azules, que son sangre con desechos, ¿ya? Entonces, entender que el sistema cardiovascular está compuesto por arterias, que son sangre rica en oxígeno, que son vasos sanguíneos que transportan sangre rica en oxígeno, por venas, que son vasos sanguíneos que transportan sangre con desechos, y tiene esta bomba que es el corazón. Ahora, a través de la sangre, ya sea venas o arterias, viajan los glóbulos rojos, ¿ya? Y esto lo vimos en el tejido de la sangre. Y estos glóbulos rojos, si nosotros le hacemos un acercamiento, vamos a ver que adentro del glóbulo rojo está esta proteína que es globular, que yo les decía que las proteínas globulares son como desordenadas. No sé si se ve, pero esta proteína está como desordenada, como para cualquier lado, es como una madeja de lana. Entonces, recordar que yo les decía que las proteínas globulares eran como una madeja de lana, como esto que está acá, una madeja desordenada de lana, y esta proteína que viaja dentro del glóbulo rojo transporta lo que está ahí, que se llama oxígeno. Eso que es O2, símbolo O2, significa oxígeno, ¿ok? Entonces, entender que dentro de los glóbulos rojos hay proteínas globulares, que se llama, la proteína que se llama hemoglobina y que transporta oxígeno. Y en caso de las arterias, la hemoglobina transporta sangre rica en oxígeno, o sea, la hemoglobina transporta oxígeno, y en la zona de las venas, la hemoglobina transporta dióxido de carbono. Vamos a ver entonces que nuevamente acá está el vaso sanguíneo, está el glóbulo rojo, y el glóbulo rojo adentro tiene la hemoglobina, que es esta proteína globular. Y esta proteína globular transporta gases. ¿Qué gases transporta? Oxígeno y dióxido de carbono. ¿Y cómo entra el oxígeno a nuestro organismo? A través de los pulmones. O sea, cada vez que yo inspiro, yo lleno mis pulmones de oxígeno y ese oxígeno pasa a través del sistema respiratorio a mi sangre y viaja a través de mi sangre en la hemoglobina, que yo digo que es como un auto que transporta el oxígeno por todo nuestro organismo. Luego, ¿cuál es el desecho metabólico de todos los organismos? El dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, yo inspiro, entra oxígeno a mis pulmones, el oxígeno pasa a la sangre, viaja en el automóvil que se llama hemoglobina, la hemoglobina llega a todos los tejidos, oxigena los tejidos y luego los tejidos eliminan desecho, el principal desecho es el dióxido de carbono, que es un gas nuevamente, y ese dióxido de carbono yo lo elimino viaja a través de la vena, llega a mis pulmones y lo elimino yo a través de la expiración, cuando boto el aire. O sea, cuando inspiro, yo principalmente lleno de oxígeno mi sangre y cuando expiro, elimino el aire. Lo que yo hago es eliminar el dióxido de carbono de mi sangre. Entonces, acá tenemos la misma idea, chiquillas. Los glóbulos rojos se cargan con oxígeno, la hemoglobina, que es el auto, se carga de oxígeno. El oxígeno se fusionado a la molécula de hemoglobina, se llama oxihemoglobina. En el fondo llega el oxígeno, se sube al auto de la hemoglobina y el auto de la hemoglobina con el oxígeno dentro se llama oxihemoglobina. ¿Y qué es lo que ocurre luego? Llega a los tejidos y libera el oxígeno y se lo entrega a los tejidos periféricos para que tengan este nutriente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vamos de nuevo a la misma idea. La hemoglobina, dijimos que era una proteína globular que transporta oxígeno y dióxido de carbono.
entender que el oxígeno se simboliza como O2 y el dióxido de carbono se simboliza como CO2. Probablemente esto lo vieron en el colegio. Entonces, la hemoglobina, que es una proteína sanguínea que igual le entrega un color a la piel, la hemoglobina viaja en el glóbulo rojo y cuando se une el oxígeno con la hemoglobina, en donde en el fondo la sangre está rica en oxígeno, se llama, esta unión de la hemoglobina con el oxígeno se llama oxihemoglobina, ¿ya? Y es en el fondo cómo viaja. Acá, por ejemplo, vemos la oxihemoglobina porque está la hemoglobina, que dijimos que era esta madeja de lana, con oxígeno. Este es el complejo oxihemoglobina que viaja en los glóbulos rojos, principalmente de las arterias. Y como yo veo el tejido de mi piel rosado bien perfundido, ¿ya? Entonces cuando yo vea mi tejido que está con un color normal, rosadito, bien perfundido, yo voy a ver que mi sangre está irrigando los tejidos normalmente y está llegando oxígeno a todos mis tejidos. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando la célula le llega el oxígeno y elimina desechos como el dióxido de carbono? El dióxido de carbono como gas se une nuevamente a la hemoglobina y este desecho viaja por las venas y se elimina a través de la expiración que yo les decía. Y es lo que le da el color azul a las venas. Entonces no sé si ustedes ven en la zona de la muñeca, cuando usted se ve la zona de la muñeca y ve que tiene estos vasitos sanguíneos medios azules, usted ve que en el fondo, por ahí, está viajando sangre con dióxido de carbono o sangre con desechos, ¿ya? Entonces entender que cuando yo me veo las muñecas y veo estos colores azulinos de los vasos sanguíneos, es porque estamos hablando que la hemoglobina está con dióxido de carbono y genera el color azul en las venas. ¿Y qué es lo que ocurre, por ejemplo, si nosotros vemos la piel azul? ¿Ya? No sé si a alguien le ha pasado o ha visto que, por ejemplo, en invierno se nos ponen la zona de las uñas como medias moradas. O no sé si han visto que a veces los niños se les ponen las comisuras de los labios moradas, la zona de las puntas de los deditos de los pies y los deditos de las manos. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo veo la piel morada? Si yo veo la piel morada, ¿qué es lo que ocurre? Es que yo voy a observar que en estos tejidos está faltando oxígeno, ¿ya? Entonces entender que la hemoglobina también le da un color a los tejidos, porque si el tejido se pone morado, ya sea en la zona de los dedos o en la zona de los pies o en la zona de la comisura de los labios, en lo que hacen los niños, si yo veo que hay tejido morado, significa que ese tejido no está siendo perfundido de oxígeno, ¿ya? Y que se está acumulando dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si existen bajos niveles de oxígeno en la sangre, hacen que los labios, los dedos de las manos y de los pies se vuelvan azules y eso se llama estar en un estado cianótico. Por tanto, entender que la hemoglobina, mientras transporte oxígeno en mi organismo, mis tejidos van a estar bien perfundidos, mis manitos van a estar de color rosado, mi comisura de los labios va a estar rosadita y los dedos de los pies y de las manos van a estar rosados. Pero ¿qué ocurre si no hay una correcta perfusión de oxígeno en mis tejidos? Vamos a ver lo que está acá. Ya vamos a ver que hay un tejido morado, la piel se tiñe de morado y esto es porque no está llegando oxígeno a los tejidos más periféricos que generalmente son la punta de los dedos y la punta de los dedos de los pies y de las manos, ¿ya? Entonces entender que la hemoglobina como proteína globular que transporta oxígeno y dióxido de carbono también tiñe la piel cuando hay algún déficit de oxígeno, ¿ya? Para que quede claro. Y nuevamente volvemos a la idea de que la hemoglobina cuando transporta oxígeno se transforma en un complejo que se llama oxihemoglobina y cuando la hemoglobina transporta dióxido de carbono se llama carbohemoglobina. Entonces, la carbohemoglobina nosotros la vamos a ver normalmente en nuestras venas porque nosotros vemos el vasito que está como medio azulino, verdoso. Y la oxihemoglobina, la verdad es que nosotros la vamos a ver en el fondo cuando tenemos los tejidos rosaditos porque sabemos que está llegando oxígeno a toda nuestra
a toda nuestra piel, ¿ya? Entonces cuando yo veo una piel rosadita, significa que está perfundiendo bien el oxígeno a nuestros tejidos, pero cuando yo veo, por ejemplo, algo así, me doy cuenta que no está llegando oxígeno a todos los tejidos y esto significa en el fondo que necesita atención médica, ¿ya? Ahora, es normal que la carbohemoglobina esté en nuestras venas porque circula por todo nuestro organismo a través de, el sistema de las venas, ¿ya? Y por eso en el fondo se dice que las venas es como sangre azul y la arteria es sangre roja, ¿ya? Por estos colores que le entrega la hemoglobina con el oxígeno, que es un color rojo, bien perfundido, rosadito, y la carbohemoglobina genera este color azul, ¿ok? Entonces, vamos a entender por lo pronto que como características generales, el color de la piel va a variar según la edad, ya va a depender cuánto me expongo al sol, cómo varía el color de mi piel, ya va a depender también qué tan perfundidos están los tejidos. Ya recién vimos que si, por ejemplo, yo estoy sufriendo un cuadro de una crisis asmática o me estoy ahogando o no están perfundiéndose bien los tejidos, por supuesto que yo voy a ver una piel más morada, ¿ya? Así que ojo también que el color de la piel va a depender de la hemoglobina, ¿ya? El color de la piel va a variar según la edad, ¿ya? Porque ya dijimos que en el fondo en adultos mayores generalmente la piel es como más amarillenta y va a depender de la exposición al sol, y o también si una persona adulta mayor se expuso al sol toda su vida, por supuesto que va a tener un color mucho más oscuro. Va a depender el color de las diferentes partes del cuerpo. Ya sabemos nosotros que, por ejemplo, en las zonas del abdomen, casi siempre uno tiene un color mucho más claro que la zona, por ejemplo, del rostro. ¿Por qué? Porque la zona del rostro tiene contacto con el sol casi todos los días, ¿verdad? Ahora, por supuesto, en verano nosotros generamos un color mucho más oscuro porque la radiación solar está más elevada, ¿ya? También va a depender del ambiente. ¿Ya? Generalmente las personas que vienen de países más tropicales, por supuesto que van a tener una piel más oscura. ¿Por qué? Porque al estar más cerca del sol en el fondo, en la línea, en las zonas tropicales, el sol llega más directamente, por tanto hay mucho más ambiente soleado. Por supuesto que van a tener una piel mucho más bronceada que, por ejemplo, nosotros, que solamente aumenta la radiación solar en verano. Ya los que vivimos en Chile solamente tenemos la piel bronceada, entre comillas, en verano, porque en invierno ya disminuye mucho la radiación solar. A diferencia de, por ejemplo, las personas de los países tropicales que tienen todo el año en el fondo la radiación solar elevada, y eso genera un bronceado progresivo en la piel, ¿ya? Va a depender también de la salud. Ya generalmente en el fondo las personas que tienen buena salud van a tener una piel rosada, una piel hidratada, van a tener un color normal de piel. Generalmente cuando hay déficit de vitaminas se genera como un cambio en el color de la piel se ve más opaca y existe una pérdida de hidratación de la piel, ¿ok? Y también va a depender de la alimentación. No sé si ustedes vieron, pero cuando los niños pequeños les daban mucho zapallo, como que la piel quedaba media anaranjada. Va a depender en el fondo con qué me alimente yo, en el fondo cuál va a ser la pigmentación de mi piel, pero en los adultos eso se ve mucho menor. Generalmente en los niños, cuando uno les da mucho zapallo, no sé si lo han visto, el zapallo que es naranjo, generalmente se les empieza a teñir un poquito la piel, pero eso es un efecto momentáneo, ¿ya? El color respecto a la alimentación cambia más el color de la piel respecto a la alimentación de los niños más que de los adultos, ¿ya? Entonces entender que la piel presenta estas características y que entender bien el concepto de la hemoglobina, que no se les vaya a olvidar que es una proteína globular. Entender este espectro solar, que no solamente es la UVA y la UVB que nosotros conocíamos, sino también es la luz visible y la luz infrarroja. Y entender en el fondo que el color de la piel va a depender de estas características y va a depender en el fondo de mis melanocitos, ¿ya? Va a depender de el tipo de melanina que sintetiza mis melanocitos, pero esto lo vamos a volver a ver en un futuro, ¿ya? Ahora vamos a ver las características de la piel, después vienen las propiedades de la piel y después las funciones de la piel, chiquillos, así que esto lo vamos a volver a ver y lo vamos a volver a ver, ¿ok? Esto es como la primera idea general que creo que se queden en el fondo de las características de la piel, pero vamos a volver a profundizar,
¿ok? Nos estaremos viendo en una próxima clase y espero haya quedado todo claro. Y si no, cualquier duda o consulta a pilarpovedacosmetología@gmail.com, ¿ya? Nos estamos viendo en otra clase.